Soy Taylor Anderson y a los 60 años pensé que ya lo había visto todo en el río Wick. 23 años cultivando perlas de agua dulce me habían enseñado a leer el agua como si fuera una escritura sagrada. Pero aquella mañana de octubre, mis músculos me contaban una historia que no quería oír. Maldita sea, las cosas están muriendo más rápido de lo que puedo contarlas. Me arrodillé a la orilla del río, mis manos curtidas tamizando conchas que deberían haber estado rebosantes. El agua se sentía mal, tenía mal sabor. Algo río arriba estaba envenenando el trabajo de toda mi vida. Mi cabello plateado se mecía con la brisa matutina mientras permanecía de pie, mis ojos verdes escudriñando el agua contaminada. Esto no era una muerte natural. Esto era un asesinato industrial. Un chapoteo resonó río abajo. Me giré para ver una figura con equipo de buceo emergiendo de las turbias profundidades como una criatura mítica. Cabello rubio pegado a la cabeza, ojos azules penetrantes como el cielo invernal. No podía tener más de 35 años, pero se movía con la seguridad de alguien que se había reconciliado con los lugares peligrosos. Catherine Roberts. Se presentó a la reunión de emergencia de esa noche. El centro comunitario bullía con voces airadas, pero la suya se abrió paso entre el ruido como una cuchilla. Buzo de cuevas. He cartografiado todos los sistemas submarinos desde aquí hasta Bloomington. Heather González, nuestra coordinadora ambiental, asintió con aprobación. Catherine se ofreció a investigar la fuente de contaminación. Observé a esta mujer, Catherine, gesticular hacia sus grabaciones submarinas, describiendo los sistemas de cavernas como si fueran suyos. Temeraria. Hermosa de esa manera peligrosa que presagiaba problemas para mujeres como yo que habíamos aprendido a ser precavidas. Señorita Anderson. La atención de Catherine se fijó de repente en mí. Sus operaciones de perlas son el canario en esta mina de carbón. ¿Cuál es su evaluación? Tasa de mortalidad del 20% en 3 semanas. Respondí, tratando de ignorar cómo su mirada aceleraba mi pulso. Lo que sea que las esté matando comenzó río arriba. Escorrentía industrial, tal vez química. Puedo encontrar la fuente, dijo. Esos ojos azules sosteniendo los míos, si está dispuesta a trabajar con alguien a quien no le importa ensuciarse. El desafío en su voz encendió algo que creía muerto hacía mucho tiempo. Señorita Roberts, he estado ensuciándome en estas aguas desde antes de que usted supiera nadar. Su sonrisa era pura picardía. Entonces supongo que descubriremos quién es más dura. Mientras la reunión se disolvía en comités de planificación, me encontré estudiando el perfil de Catherine. La forma en que imponía respeto a pesar de su juventud, la confianza casual que provenía de bailar con la muerte bajo el agua. Todo en ella gritaba peligro. Todo en ella me hacía querer bucear más profundo. 3 días después, Catherine apareció en mi granja de perlas antes del amanecer. La bolsa de equipo colgada al hombro como si fuera la dueña del lugar. La niebla matutina se aferraba a la superficie del agua, haciendo que todo pareciera etéreo y peligroso. ¿Lista para un verdadero trabajo de detective?, preguntó, poniéndose su equipo de buceo con eficiencia experimentada. La observé revisar los reguladores y los cinturones de lastre, hipnotizada por su preparación metódica. ¿Estás segura de bucear sola en agua contaminada? He estado en peores. Se puso el traje de neopreno, y traté de no notar cómo se ajustaba a su atlética figura. Además, alguien tiene que cartografiar los sistemas de cuevas y averiguar de dónde proviene este veneno. Cargamos mi bote con el equipo de prueba y su equipo de buceo. Mientras navegábamos río arriba, Catherine estudiaba las cartas de profundidad con la intensidad de una batalla de planificación estratégica. Su cabello rubio reflejaba la luz del sol de la mañana, y me sorprendí mirándola disimuladamente cuando creía que no me veía. Háblame de las perlas, dijo, rompiendo el cómodo silencio. Cultivos de agua dulce y arte. Estos músculos filtran el río, crean algo hermoso a partir de la irritación. Señalé mi granja río abajo. Requiere años de paciencia. Como las relaciones, dijo en voz baja, sus ojos azules encontrándose con los míos con una franqueza inesperada. Algo eléctrico pasó entre nosotros en ese momento. Apreté más fuerte el timón del bote, recordándome que era lo suficientemente joven como para ser mi hija.
Casi. La primera inmersión de Catherine duró 43 minutos. Cuando salió a la superficie, su expresión era sombría. Hay toda una red ahí abajo. Cuevas, túneles, arroyos subterráneos, y la contaminación definitivamente viene del norte. De vuelta en la granja esa noche, extendimos sus grabaciones submarinas sobre la mesa de mi cocina. Catherine había traído comida china para llevar, y trabajamos a la luz de una lámpara, con la cabeza inclinada sobre las imágenes. Mira aquí, señaló una abertura oscura en la pared de la cueva. Este pasaje conduce directamente debajo del distrito industrial. Su hombro rozó el mío cuando se inclinó más cerca y percibí su aroma. Agua limpia y algo único de Catherine. Mi pulso se aceleró como si tuviera 16 años otra vez. Increíble, susurré, y al instante me arrepentí. Catherine se giró, su rostro a centímetros del mío. Taylor, el buceo, aclaré rápidamente. Tu trabajo bajo el agua es increíble. Sonrió, pero algo brilló en sus ojos. Decepción. Esperanza. Gracias. La mayoría de la gente piensa que estoy loca por meterme en aguas oscuras. Tal vez ambas estemos locas. Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas. Trabajamos hasta medianoche, mapeando patrones de contaminación y planeando su próxima inmersión. Cuando el equipo de Catherine falló, insistí en que se quedara en la habitación de invitados en lugar de conducir a casa agotada. La mañana trajo un café incómodo y una distancia cautelosa mientras evitábamos hablar de la electricidad que zumbaba entre nosotras. Catherine recogió su equipo con eficiencia profesional, pero se detuvo en la puerta. A la misma hora mañana, preguntó. ¿Catherine? Su nombre sonaba peligroso en mis labios. Ayer, cuando estábamos trabajando, se acercó, eliminando el espacio seguro entre nosotras. Cuando estábamos trabajando, sentí algo. La confesión brotó, algo que probablemente no debería sentir. La mano de Catherine encontró mi mejilla, su toque suave pero firme. ¿Y si yo también lo sentía? Antes de que pudiera pensarlo demasiado, antes de que el miedo pudiera detenerme, la besé. Suave al principio, luego más profundamente cuando ella respondió con un deseo sorprendente. Sus labios sabían a café matutino y a posibilidades que había olvidado que existían. Cuando nos separamos, Catherine apoyó su frente contra la mía. He querido hacer eso desde la reunión de la comunidad. Esto es complicado, susurré. Las mejores cosas suelen serlo. Ese beso lo cambió todo y nada a la vez. Durante la semana siguiente, Catherine se lanzó a inmersiones cada vez más peligrosas, cartografiando sistemas de cuevas con una determinación temeraria que me oprimía el pecho con una preocupación que no debería haber sentido. La fuente de contaminación está definitivamente en las cavernas del norte, informó, emergiendo de su inmersión más profunda hasta el momento. El agua corría por su cabello rubio mientras se quitaba la máscara. Sus ojos azules brillaban con descubrimiento y algo que parecía adicción a la adrenalina. La ayudé a subir al bote, mis manos permaneciendo en sus hombros mojados más tiempo del necesario. ¿A qué profundidad esta vez? 80 pies. Hay un enorme sistema de cámaras ahí abajo, Taylor. Túneles que podrían llevar directamente debajo de la planta química. Demasiado peligroso. Las palabras salieron más cortantes de lo que pretendía. Estas no son cuevas recreativas, Catherine. Un fallo en el equipo. Y se acercó, aún goteando agua del río. Lo suficientemente cerca como para que pudiera ver el desafío en su expresión. ¿Preocupada por mí? Me preocupa perder nuestra mejor oportunidad de encontrar la fuente de contaminación. La mentira se sintió torpe. En mi lengua. La sonrisa de Catherine sugería que me había calado. Soy Taylor Anderson y a los 60 años pensé que ya lo había visto todo en el río Wick. 23 años cultivando perlas de agua dulce me habían enseñado a leer el agua como si fuera una escritura sagrada. Pero aquella mañana de octubre, mis músculos me contaban una historia que no quería oír. Maldita sea, las cosas están muriendo más rápido de lo que puedo contarlas. Me arrodillé a la orilla del río, mis manos curtidas tamizando conchas que deberían haber estado rebosantes. El agua se sentía mal, tenía mal sabor.
Algo río arriba estaba envenenando el trabajo de toda mi vida. Mi cabello plateado se mecía con la brisa matutina mientras permanecía de pie, mis ojos verdes escudriñando el agua contaminada. Esto no era una muerte natural. Esto era un asesinato industrial. Un chapoteo resonó río abajo. Me giré para ver una figura con equipo de buceo emergiendo de las turbias profundidades como una criatura mítica. Cabello rubio pegado a la cabeza, ojos azules penetrantes como el cielo invernal. No podía tener más de 35 años, pero se movía con la seguridad de alguien que se había reconciliado con los lugares peligrosos. Catherine Roberts. Se presentó a la reunión de emergencia de esa noche. El centro comunitario bullía con voces airadas, pero la suya se abrió paso entre el ruido como una cuchilla. Buzo de cuevas. He cartografiado todos los sistemas submarinos desde aquí hasta Bloomington. Heather González, nuestra coordinadora ambiental, asintió con aprobación. Catherine se ofreció a investigar la fuente de contaminación. Observé a esta mujer, Catherine, gesticular hacia sus grabaciones submarinas, describiendo los sistemas de cavernas como si fueran suyos. Temeraria. Hermosa de esa manera peligrosa que presagiaba problemas para mujeres como yo que habíamos aprendido a ser precavidas. Señorita Anderson. La atención de Catherine se fijó de repente en mí. Sus operaciones de perlas son el canario en esta mina de carbón. ¿Cuál es su evaluación? Tasa de mortalidad del 20% en 3 semanas. Respondí, tratando de ignorar cómo su mirada aceleraba mi pulso. Lo que sea que las esté matando comenzó río arriba. Escorrentía industrial, tal vez química. Puedo encontrar la fuente, dijo. Esos ojos azules sosteniendo los míos, si está dispuesta a trabajar con alguien a quien no le importa ensuciarse. El desafío en su voz encendió algo que creía muerto hacía mucho tiempo. Señorita Roberts, he estado ensuciándome en estas aguas desde antes de que usted supiera nadar. Su sonrisa era pura picardía. Entonces supongo que descubriremos quién es más dura. Mientras la reunión se disolvía en comités de planificación, me encontré estudiando el perfil de Catherine. La forma en que imponía respeto a pesar de su juventud, la confianza casual que provenía de bailar con la muerte bajo el agua. Todo en ella gritaba peligro. Todo en ella me hacía querer bucear más profundo. 3 días después, Catherine apareció en mi granja de perlas antes del amanecer. La bolsa de equipo colgada al hombro como si fuera la dueña del lugar. La niebla matutina se aferraba a la superficie del agua, haciendo que todo pareciera etéreo y peligroso. ¿Lista para un verdadero trabajo de detective?, preguntó, poniéndose su equipo de buceo con eficiencia experimentada. La observé revisar los reguladores y los cinturones de lastre, hipnotizada por su preparación metódica. ¿Estás segura de bucear sola en agua contaminada? He estado en peores. Se puso el traje de neopreno, y traté de no notar cómo se ajustaba a su atlética figura. Además, alguien tiene que cartografiar los sistemas de cuevas y averiguar de dónde proviene este veneno. Cargamos mi bote con el equipo de prueba y su equipo de buceo. Mientras navegábamos río arriba, Catherine estudiaba las cartas de profundidad con la intensidad de una batalla de planificación estratégica. Su cabello rubio reflejaba la luz del sol de la mañana, y me sorprendí mirándola disimuladamente cuando creía que no me veía. Háblame de las perlas, dijo, rompiendo el cómodo silencio. Cultivos de agua dulce y arte. Estos músculos filtran el río, crean algo hermoso a partir de la irritación. Señalé mi granja río abajo. Requiere años de paciencia. Como las relaciones, dijo en voz baja, sus ojos azules encontrándose con los míos con una franqueza inesperada. Algo eléctrico pasó entre nosotros en ese momento. Apreté más fuerte el timón del bote, recordándome que era lo suficientemente joven como para ser mi hija. Casi. La primera inmersión de Catherine duró 43 minutos. Cuando salió a la superficie, su expresión era sombría. Hay toda una red ahí abajo. Cuevas, túneles, arroyos subterráneos, y la contaminación definitivamente viene del norte. De vuelta en la granja esa noche, extendimos sus grabaciones submarinas sobre la mesa de mi cocina. Catherine había traído comida china para llevar, y trabajamos a la luz de una lámpara, con la cabeza inclinada sobre las imágenes. Mira aquí,
Señaló una abertura oscura en la pared de la cueva. Este pasaje conduce directamente debajo del distrito industrial. Su hombro rozó el mío cuando se inclinó más cerca y percibí su aroma. Agua limpia y algo único de Catherine. Mi pulso se aceleró como si tuviera 16 años otra vez. Increíble, susurré, y al instante me arrepentí. Catherine se giró, su rostro a centímetros del mío. Taylor, el buceo, aclaré rápidamente. Tu trabajo bajo el agua es increíble. Sonrió, pero algo brilló en sus ojos. Decepción. Esperanza. Gracias. La mayoría de la gente piensa que estoy loca por meterme en aguas oscuras. Tal vez ambas estemos locas. Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas. Trabajamos hasta medianoche, mapeando patrones de contaminación y planeando su próxima inmersión. Cuando el equipo de Catherine falló, insistí en que se quedara en la habitación de invitados en lugar de conducir a casa agotada. La mañana trajo un café incómodo y una distancia cautelosa mientras evitábamos hablar de la electricidad que zumbaba entre nosotras. Catherine recogió su equipo con eficiencia profesional, pero se detuvo en la puerta. A la misma hora mañana, preguntó. ¿Catherine? Su nombre sonaba peligroso en mis labios. Ayer, cuando estábamos trabajando, se acercó, eliminando el espacio seguro entre nosotras. Cuando estábamos trabajando, sentí algo. La confesión brotó, algo que probablemente no debería sentir. La mano de Catherine encontró mi mejilla, su toque suave pero firme. ¿Y si yo también lo sentía? Antes de que pudiera pensarlo demasiado, antes de que el miedo pudiera detenerme, la besé. Suave al principio, luego más profundamente cuando ella respondió con un deseo sorprendente. Sus labios sabían a café matutino y a posibilidades que había olvidado que existían. Cuando nos separamos, Catherine apoyó su frente contra la mía. He querido hacer eso desde la reunión de la comunidad. Esto es complicado, susurré. Las mejores cosas suelen serlo. Ese beso lo cambió todo y nada a la vez. Durante la semana siguiente, Catherine se lanzó a inmersiones cada vez más peligrosas, cartografiando sistemas de cuevas con una determinación temeraria que me oprimía el pecho con una preocupación que no debería haber sentido. La fuente de contaminación está definitivamente en las cavernas del norte, informó, emergiendo de su inmersión más profunda hasta el momento. El agua corría por su cabello rubio mientras se quitaba la máscara. Sus ojos azules brillaban con descubrimiento y algo que parecía adicción a la adrenalina. La ayudé a subir al bote, mis manos permaneciendo en sus hombros mojados más tiempo del necesario. ¿A qué profundidad esta vez? 80 pies. Hay un enorme sistema de cámaras ahí abajo, Taylor. Túneles que podrían llevar directamente debajo de la planta química. Demasiado peligroso. Las palabras salieron más cortantes de lo que pretendía. Estas no son cuevas recreativas, Catherine. Un fallo en el equipo. Y se acercó, aún goteando agua del río. Lo suficientemente cerca como para que pudiera ver el desafío en su expresión. ¿Preocupada por mí? Me preocupa perder nuestra mejor oportunidad de encontrar la fuente de contaminación. La mentira se sintió torpe. En mi lengua. La sonrisa de Catherine sugería que me había calado. Claro que sí. Esa noche, volvió a cenar conmigo en mi granja. Habíamos caído en esta rutina, una colaboración profesional que se sentía cada vez más personal. Esta vez Catherine trajo vino y nos sentamos en mi porche a ver cómo la puesta de sol pintaba el río de dorado. Dime algo, dijo, agitando su copa. ¿Por qué perlas? Empezó como una rebelión. Me sorprendió su honestidad. Todos esperaban que siguiera caminos convencionales. Matrimonio, hijos, vida suburbana, pero yo quería algo que me perteneciera por completo. Sin arrepentimientos. Estudié su perfil en la luz menguante. La forma en que su cabello captaba los últimos rayos de sol. Solía pensar que era completa, autosuficiente. ¿Solía? Antes de que pudiera responder, Catherine dejó su copa de vino y se acercó en el columpio del porche. Taylor, necesito que sepas algo. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. ¿Qué? Me atraes.
Su franqueza era sorprendente, refrescante. No solo tu experiencia o tu independencia. Tú, la forma en que te manejas, la forma en que has construido esta vida a tu manera, Catherine, comencé a protestar, pero ella colocó un dedo suavemente sobre mis labios. Sé que la diferencia de edad te asusta. Debería asustarme a mí también, pero no lo hace. Sus ojos azules sujetaron los míos con firmeza. He salido con mujeres de mi edad que no podían manejar mi carrera, que querían que fuera más segura, más pequeña. Pero tú entiendes lo que significa elegir algo difícil porque vale la pena. El espacio entre nosotras desapareció cuando me incliné hacia su tacto. No me había sentido así en años, décadas. Entonces deja de pensar y siente. Nuestro segundo beso fue diferente. Más lento, más profundo, lleno de intención en lugar de impulso. Catherine sabía a vino y promesas. Sus manos se enredaban en mi cabello plateado con un toque reverente que me hacía sentir hermosa en lugar de simplemente experimentada. Cuando finalmente nos separamos, sin aliento, Catherine apoyó su cabeza en mi hombro. Probablemente debería irme. Deberías. Pero ninguna de las dos se movió. ¿A menos que? ¿A menos que qué? Me miró con una vulnerabilidad que abrió algo en mi pecho. A menos que quieras que me quede. La pregunta pendía entre nosotros como un puente que podía elegir cruzar o quemar. 28 años nos separaban, junto con diferentes generaciones, diferentes expectativas, diferentes miedos sobre el futuro. Pero sentado allí, con el calor de Catherine pegado al mío, viendo emerger las estrellas sobre el agua que se había convertido en nuestra misión compartida, nada de eso parecía importar. Quédate, susurré. La sonrisa de Catherine era radiante. ¿Estás segura? En lugar de responder con palabras, la besé de nuevo, vertiendo décadas de deseo cuidadosamente contenido en la conexión entre nosotros. Su respuesta fue inmediata y eléctrica, sus manos recorriendo mi espalda con creciente confianza. Dentro, me las arreglé contra sus labios. Apenas habíamos cruzado la puerta cuando Catherine me acorraló contra la pared del pasillo, su boca encontrando el punto sensible debajo de mi oreja que me hizo jadear su nombre. Años de cuidadosa soledad se disolvieron mientras exploraba el territorio de mi cuello con labios y lengua. Habitación, susurró. La conduje escaleras arriba con manos temblorosas. La mañana trajo claridad y confusión a partes iguales. Catherine yacía a mi lado, su cabello rubio extendido sobre mi almohada como luz solar derramada, y no podía decidirme. Si me sentía renacida o aterrorizada. A los 60, pensé que había superado la capacidad para este tipo de vulnerabilidad. Buenos días, hermosa, murmuró Catherine, estirándose con gracia felina. Catherine, tenemos que hablar. Se incorporó apoyándose en un codo, sus ojos azules repentinamente alerta. Eso suena ominoso. Me senté, envolviéndome en la sábana como si fuera una armadura. Esto es complicado. La diferencia de edad, nuestro trabajo juntas, lo que la gente pensará. ¿Desde cuándo te importa lo que la gente piense? Su franqueza cortó mis dudas en espiral. Antes de que pudiera responder, sonó mi teléfono. El nombre de Heather parpadeó en la pantalla y lo agarré con alivio por la interrupción. Taylor, tenemos un problema. La voz de Heather estaba tensa por la preocupación. El plan de buceo en cuevas de Catherine. La compañía de seguros no cubre inmersiones en solitario en agua contaminada. Demasiado peligroso. Miré a Catherine, que se estaba poniendo la ropa de ayer con decidida eficiencia. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que Catherine está a punto de hacer algo estúpido, y tú eres la única que podría detenerla. Después de que Heather colgó, encontré a Catherine cargando su equipo con precisión mecánica. Vas a ir de todos modos. Alguien tiene que mapear esos pasos del norte. Revisó su regulador sin mirarme a los ojos. La contaminación está empeorando cada día. No sola. No en agua tan tóxica. El miedo hizo que mi voz se volviera cortante. Catherine, esto ya no se trata solo de protección ambiental. Finalmente me miró y vi mi propia confusión reflejada en su expresión. ¿De qué se trata entonces? ¿Sabes de qué se trata? Las palabras se sintieron como un salto al vacío.
Anoche las cosas cambiaron. ¿En serio? Su desafío fue silencioso pero directo. Porque ahora mismo siento que estás buscando razones para alejarme. La acusación dolió porque contenía verdad. Estoy tratando de mantenerte con vida. Catherine se acercó, olvidando su equipo de buceo. He estado haciendo inmersiones peligrosas durante 8 años. No soy imprudente, Taylor. Soy hábil. La habilidad no importa si tu equipo falla a 24 metros en agua envenenada. Entonces ven conmigo. La sugerencia cayó como agua fría. No soy buceadora de cuevas. Eres una experta en agua que conoce estos sistemas fluviales mejor que nadie. Podríamos usar un protocolo de seguridad para 2 personas. Tú te quedas en la superficie mientras yo exploro los pasajes profundos. Antes de que pudiera replicar, el teléfono de Catherine vibró con una alerta de emergencia. Contestó en altavoz y la voz de pánico de Heather llenó mi cocina. Catherine, gracias a Dios. Acabamos de recibir la noticia de que ha habido un derrame químico en el complejo industrial del norte. Lo que sea que estuviera goteando antes, ahora ha empeorado exponencialmente. A través de la ventana, pude ver peces muertos flotando río abajo. La contaminación había alcanzado niveles críticos. Me estoy poniendo el traje ahora, dijo Catherine, ya buscando su equipo. Espera, la agarré del brazo. Si vas a bajar ahí, no irás sola. Los ojos de Catherine se abrieron de par en par. Taylor, no tienes certificación de buceo en cuevas. Pero tengo 40 años de experiencia en ríos y una muy buena razón para mantenerte a salvo. La confesión se me escapó antes de poder censurarla. 2 horas después, estábamos cargando el equipo en mi bote mientras Heather coordinaba los equipos de respuesta de emergencia en la orilla. Catherine me había preparado un equipo básico de buceo. Nada sofisticado, solo lo suficiente para brindar apoyo en la superficie mientras exploraba los peligrosos pasajes profundos. Mantente por encima de los 40 pies, instruyó Catherine, ajustando mi traje de neopreno prestado. Controla mi suministro de aire y el tiempo de inmersión. Si algo sale mal, nada sale mal. Le apreté las manos, sorprendido por lo natural que se sentía el gesto. ¿Me oyes? Nada sale mal porque no puedo perderte. La sonrisa de Catherine era radiante y aterradora. Te oigo. Su primer descenso duró 37 minutos. Cuando salió a la superficie, su expresión era sombría pero triunfante. Lo encontré, jadeó, quitándose la máscara. Una brecha masiva en el sistema de contención. Toda la red de cuevas está comprometida, pero tengo fotos, muestras de agua, todo lo que necesitamos para el procesamiento. El alivio me inundó mientras la ayudaba a subir al bote. Eres una mujer brillante e imprudente. Lo suficientemente imprudente como para enamorarme de ti, dijo, con el agua goteando de su cabello. Catherine. Me silenció con un beso que sabía a agua de río y victoria, sus manos mojadas enmarcando mi rostro con una ternura sorprendente. Te amo, susurró contra mis labios. Sé que es una locura, rápido y complicado, pero te amo. Las palabras calaron más hondo que cualquier inmersión, robándome el aliento con más eficacia que cualquier agua contaminada. La declaración de Catherine pendía entre nosotras como un puente que ninguna de las dos estaba segura de si debíamos cruzar. Yo también te amo, susurré de vuelta, las palabras sintiéndose extrañas e inevitables en mis labios. 3 semanas después, nuestras pruebas habían logrado el cierre de la planta química, pero el papeleo legal requería una investigación más profunda sobre los patrones históricos de contaminación. Así fue como nos encontramos en la Biblioteca Central de Indianápolis en una gris tarde de noviembre, rodeadas de décadas de estudios de impacto ambiental. Mira esto, dijo Catherine, extendiendo documentos de la década de 1970 sobre la mesa de caoba. Llevan 40 años vertiendo basura ilegalmente. Me incliné hacia ella, nuestros hombros rozándose mientras examinábamos fotografías descoloridas de los daños causados por el río. Esto explica por qué mis primeros intentos de cultivo de perlas fracasaron río arriba. La biblioteca parecía tener un silencio catedralicio a nuestro alrededor, motas de polvo danzando a la luz de la lámpara mientras trabajábamos. Catherine se había recogido el pelo rubio,
dejando al descubierto la elegante línea de su cuello con la que me había familiarizado íntimamente en las últimas semanas. El edificio cierra en 10 minutos, anunció el guardia de seguridad, haciendo su ronda. Recogimos nuestros materiales a regañadientes. El ascensor al aparcamiento se detuvo con un crujido entre pisos y luego se quedó en silencio. Botón de emergencia. Catherine lo pulsó repetidamente. Nada. Parece que estamos atrapadas. Intenté que mi voz sonara ligera, pero estar atrapada en espacios pequeños nunca había sido mi fuerte. Catherine sacó su teléfono. No hay señal aquí abajo. Nos acomodamos en el suelo del ascensor para esperar el rescate, usando la chaqueta de Catherine como cojín. El espacio reducido forzó una intimidad que se sentía a la vez accidental e inevitable. Dime algo que no sepa de ti, dijo Catherine, con voz suave en la oscuridad. Soy claustrofóbica, admití. Irónico, considerando que me enamoré de un buceador de cuevas. Su risa era cálida contra mi oído. Me aterra envejecer sola. Más irónico aún, considerando que me enamoré de alguien 28 años mayor. Catherine, empecé a protestar, pero ella puso su mano sobre la mía. Lo digo en serio, Taylor. Antes de ti, pensaba que las relaciones significaban compromiso, conformarse, renunciar a partes de lo que soy. Pero contigo, me siento más yo misma que nunca. La luz de emergencia del ascensor proyectaba sombras sobre su rostro, haciéndola parecer etérea y dolorosamente hermosa. Me hace sentir viva de nuevo, susurré. Había olvidado lo que se sentía. Catherine se acercó más, su muslo presionando contra el mío en el espacio reducido. Muéstrame. El beso comenzó suave, pero rápidamente se intensificó. Meses de cuidadosa contención disolviéndose en el crepúsculo artificial. Las manos de Catherine encontraron el dobladillo de mi suéter, su tacto enviando electricidad a través de mi piel. Respondí enredando mis dedos en su cabello, acercándola hasta que no quedó espacio entre nosotras. Sus labios encontraron mi cuello, ese punto sensible que me hizo jadear su nombre. Te deseo, susurró contra mi piel, su aliento cálido y urgente. Mi respuesta fue silenciosa. Comunicaba a través del arqueo de mi espalda y la forma en que mis manos exploraban el paisaje familiar de su cuerpo. En la oscuridad confinada, nos encontramos completamente, el resto del mundo desapareciendo más allá de las paredes del ascensor. Cuando finalmente nos separamos, sin aliento y entrelazadas, la sonrisa de Catherine era radiante en la penumbra. Valió la pena quedar atrapada por esto, murmuró, con la cabeza apoyada en mi hombro. El amanecer se filtraba por las ventanas de la biblioteca cuando el equipo de mantenimiento nos encontró acurrucadas juntas en el suelo del ascensor como adolescentes que se habían escapado juntas. La sonrisa cómplice de los guardias de seguridad sugería que no éramos la primera pareja en encontrar una intimidad inesperada en las fallas mecánicas del edificio. ¿Café?, preguntó Catherine mientras recogíamos nuestros papeles de investigación dispersos. ¿En tu casa o en la mía? La pregunta tenía un significado más profundo que los planes para el desayuno. Tuya, dijo sin dudarlo. Quiero despertar donde te sientas más tú misma. Conduciendo por las tranquilas calles de Indianápolis, sorprendí a Catherine mirándome con una expresión que estaba aprendiendo a reconocer. La mirada de alguien que había encontrado algo que valía la pena conservar. ¿Qué estás pensando?, pregunté. Que nunca esperé enamorarme en un ascensor averiado de una mujer que podría ser mi madre. Técnicamente, habría sido una madre muy joven. Catherine rió, el sonido llenó mi camioneta de calidez. Ahí está esa desfachatez que me enamoró. De vuelta en Pro Farm, preparamos el desayuno juntas con la intimidad natural de las parejas que ya no se preguntan si están hechas la una para la otra. Catherine revolvió los huevos mientras yo preparaba el café. Nuestros movimientos se sincronizaron como un baile que habíamos estado practicando durante años en lugar de semanas. La limpieza de la contaminación llevará meses, dijo Catherine, apoyándose en la encimera de mi cocina. Menos mal que me gusta tenerte cerca. Le entregué una taza, nuestros dedos rozándose en el intercambio. Igual que dejé mi café y me acerqué, enmarcando su rostro con mis manos. Te amo, Catherine Roberts. Completamente, sorprendentemente, aterradoramente te amo.
Su sonrisa podría haber alimentado toda la granja. Entonces supongo que ambos estamos en problemas. El mejor tipo de problemas. El problema comenzó con susurros en el mercado de agricultores. Primero me fijé en las escaleras. La forma en que las conversaciones se apagaban cuando Catherine y yo pasábamos juntas. Los pueblos pequeños tienen buena memoria y lenguas afiladas. Y aparentemente nuestra relación se había convertido en material de chismes de primera. La gente está hablando. Heather me advirtió mientras tomábamos café en la cafetería. Algunos de tus clientes de Pro Farm están haciendo preguntas sobre tu vida personal. Revolví mi café con calma forzada. ¿Qué tipo de preguntas? De las que vienen con juicios morales. La expresión de Heather era comprensiva pero preocupada. Los Henderson están considerando cancelar su pedido de perlas de aniversario. Dijeron algo sobre valores familiares. Catherine me apretó la mano debajo de la mesa. Que lo cancelen. Su intolerancia no vale la pena tu estrés. Pero no eran solo los Henderson. Para el final de la semana, 3 clientes más habían cancelado sus pedidos, citando vagas preocupaciones sobre la reputación de mi granja. El golpe financiero dolió, pero el rechazo personal hirió más profundamente. Tal vez deberíamos ser más discretas, sugerí esa noche mientras veíamos la puesta de sol desde mi porche. Los ojos azules de Catherine brillaron con dolor. ¿Discretas? ¿Te refieres a escondernos? Me refiero a proteger lo que hemos construido. Ambas tenemos negocios que considerar. Así que volvamos a fingir que solo somos colegas. El dolor en su voz me oprimió el pecho. Catherine, no quise decir. Sí, lo hiciste. Se puso de pie, caminando hacia el pobre que la seguía, la primera señal de presión social. ¿Y quieres volver a meternos en el armario? Antes de que pudiera responder, una motocicleta roja familiar entró en mi entrada. Se me revolvió el estómago cuando una mujer con cabello corto y oscuro y una actitud que reconocí bajó con gracia experimentada. ¿Quién es esa?, pregunté, aunque algo en la expresión de Catherine ya respondió a mi pregunta. Mi exnovia, dijo Catherine en voz baja. Jess. Jess se acercó con el paso seguro de alguien que sabía exactamente cómo interrumpir una situación. Tenía la misma edad que Catherine, con ese tipo de atletismo esbelto que se consigue escalando y en carreras de aventura. Todo lo que yo no era. Katie, me llamó Jess, usando un apodo que me hizo apretar la mandíbula. Oí que estabas jugando a las casitas con la señora de las perlas del pueblo. La postura de Catherine se tensó. ¿Qué quieres, Jess? ¿Acaso una X no puede controlar a una vieja amiga? La sonrisa de Jess era afilada como cristal roto, especialmente cuando esa amiga está tomando decisiones interesantes en la vida. La conversación que siguió fue una clase magistral de guerra psicológica. Jess mencionó aventuras compartidas, bromas internas, los planes de futuro que una vez hicieron juntas. Fue lo suficientemente sutil como para evitar la crueldad directa, pero lo suficientemente directa como para resaltar cada inseguridad que había estado tratando de ignorar. ¿Recuerdas ese sistema de cuevas en México?, le preguntó Jess a Catherine. Siempre decíamos que volveríamos y terminaríamos de cartografiarlo juntas. Eso fue hace años, respondió Catherine. Pero capté la nota melancólica en su voz. Algunos sueños no tienen fecha de caducidad. Jess me miró significativamente, a diferencia de otras cosas. Después de que Jess se fue, el silencio entre Catherine y yo se extendió como un abismo. Seguimos con la rutina de la cena, pero cada palabra parecía cargada de dudas tácitas. Ella está equivocada, ¿sabes?, dijo Catherine finalmente mientras recogíamos los platos. ¿En serio? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. Catherine, míranos objetivamente. Tienes 32 años, eres atlética, aventurera. Podrías tener a quien quisieras. Te quiero ahora. Pero ¿qué pasará dentro de 5 años, 10, cuando yo tenga 70 y tú sigas en la flor de la vida? Catherine dejó su plato con deliberado control. Así que eso es todo. Dejamos que los prejuicios de los demás y tus inseguridades destruyan lo que tenemos. Estoy siendo realista. Tú tienes miedo. Sus ojos azules brillaban de frustración.
La Taylor Anderson que construyó esta granja de perlas de la nada, que se zambulló en aguas contaminadas para ayudarme. Esa mujer no dejaría que los chismosos de mente estrecha hicieran sus decisiones. Esa mujer tampoco estaba poniendo en riesgo la felicidad futura de otra persona. La discusión se intensificó a partir de ahí. Años de cuidadoso control emocional se disolvieron en una honestidad cruda que hirió a ambas partes. Catherine me acusó de usar la edad como excusa para la cobardía. Yo la acusé de no comprender las implicaciones a largo plazo de nuestra relación. Quizás Jess tenía razón, dijo Catherine finalmente, con voz baja y fulminante. Quizás algunos estamos destinados a relaciones temporales. Quizás lo estemos. Se fue esa noche, llevándose consigo su equipo de buceo y la mayor parte de mi corazón. Me senté en el porche hasta el amanecer, viendo fluir el río y preguntándome si acababa de cometer el mayor error de mi vida. La granja de perlas se sentía vacía sin la risa de Catherine resonando en los edificios. Incluso mis músculos parecían percibir el cambio, produciendo perlas insípidas que reflejaban mi propio ánimo apagado. Pasaron 3 días antes de que Heather apareciera con café y sabiduría no deseada. «Eres un idiota», anunció, sentándose a mi lado en el columpio del porche. «Gracias. Eso es útil». Catherine ha estado llorando desconsoladamente en su cerveza en la taberna de Murphy todas las noches. La mitad del pueblo siente lástima por ella. La otra mitad piensa que ambos están locos. ¿Y tú qué piensas? Heather me observó con la franqueza de una vieja amiga. Creo que encontraste algo real y estás dejando que el miedo lo destruya. Antes de que pudiera revolcarme mucho más en mi autoimpuesta miseria, el río tomó la decisión por mí. Los esfuerzos de limpieza se habían estancado y las nuevas lecturas de contaminación mostraban que la contaminación se extendía más rápido de lo que nadie había predicho. Heather convocó una reunión de emergencia y el deber profesional nos obligó a Catherine y a mí a estar en la misma sala por primera vez desde nuestra pelea. Parecía más delgada, con sombras bajo esos ojos azules que solían brillar con picardía. Cuando nuestras miradas se encontraron al otro lado de la mesa de conferencias, el dolor que vi en ella casi rompió mi determinación de mantener la distancia profesional. La situación es crítica, anunció Heather al equipo reunido. Necesitamos a alguien que bucee en los pasajes profundos y documente la propagación de la contaminación para los investigadores federales. Puedo hacerlo, dijo Catherine, con voz cuidadosamente neutral. Absolutamente no. Las palabras brotaron de mí antes de que pudiera detenerlas. Esos pasajes son inestables. La interacción química podría haber creado nuevos peligros. Catherine apretó la mandíbula. ¿Desde cuándo tomas decisiones sobre mis operaciones de buceo? Porque me importa si vives o mueres, espeté, y enseguida me arrepentí de la confesión pública. La sala quedó en silencio, todos de repente absortos en sus cuadernos. Heather se aclaró la garganta diplomáticamente. Tal vez podríamos discutir los protocolos de seguridad en privado, sugirió. Más tarde, de pie junto al río mientras Catherine preparaba su equipo. El ritmo familiar de nuestra colaboración se sentía a la vez natural y desgarrador. A pesar de todo lo que había entre nosotras, seguíamos moviéndonos juntas como un equipo bien ensayado. Tus reguladores marcan bajo, observé, revisando su equipo con un desapego profesional que no nos engañó a ninguna de las dos. Está bien. La respuesta de Catherine fue cortante, pero me dejó ajustar la configuración de todos modos. Catherine, empecé, pero me detuve. ¿Qué podía decir? ¿Qué le echaba de menos? ¿Que la granja se sentía vacía sin su risa? ¿Que había sido una idiota? ¿No se puso el traje de neopreno con movimientos rápidos y eficientes? Estamos aquí para hacer un trabajo, nada más. Pero cuando Catherine descendió al agua oscura, el miedo me atrapó con una intensidad familiar. Monitoreé su computadora de buceo desde la superficie, controlando su profundidad y suministro de aire con la dedicación de alguien cuyo corazón estaba a 80 pies bajo el agua. 43 minutos después de comenzar la inmersión, se activó su baliza de emergencia. Catherine, grité por la radio, ya poniéndome mi equipo básico de buceo. Catherine, responde. La estática me respondió. Caí al agua con más fuerza que nunca, siguiendo su línea de buceo hacia las profundidades turbias.
A 60 pies, la encontré enredada en los escombros del colapso de la planta química. Su suministro de aire silbaba por una línea dañada. El entrenamiento se impuso. Compartí mi suministro de aire mientras trabajaba para liberar sus piernas del metal retorcido. Mis manos temblaban de frío y terror. Catherine estaba consciente pero aturdida, probablemente por una leve narcosis de nitrógeno complicada por la exposición al agua contaminada. El ascenso pareció durar horas. El peso de Catherine contra mí. Su respiración superficial pero constante a través de mi regulador. Romper la superficie se sintió como una resurrección. Te tengo, jadeé, sosteniéndola mientras llegábamos al bote. ¿Estás bien? ¿Estás a salvo? Catherine tosió agua del río, sus ojos azules desenfocados, pero vivos. Taylor, estoy aquí. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras la revisaba en busca de heridas. Estoy aquí. Pensé que te había perdido, susurró. Me perdiste. Fui una idiota. La confesión brotó mientras la envolvía en mantas de emergencia. Dejé que el miedo hiciera mis decisiones. Dejé que las opiniones de otras personas importaran más que lo que tenemos. La sonrisa de Catherine era débil pero genuina. ¿Qué tenemos? Todo. Besé su frente, agua salada y alivio, haciendo que todo supiera a segundas oportunidades. Si perdonas a una anciana asustada que casi pierde lo mejor de su vida. No eres vieja, dijo Catherine, apretando mi mano con sorprendente fuerza. Tienes experiencia. Hay una diferencia. En el hospital, mientras Catherine era tratada por una leve enfermedad por descompresión y exposición química, yo caminaba de un lado a otro en la sala de espera como un animal enjaulado. Cuando el médico finalmente le dio el alta, encontré a Catherine sentada en el borde de la camilla, con aspecto frágil bajo la dura luz fluorescente. Llévame a casa, dijo simplemente. Tu apartamento o tu casa, Taylor, llévame a casa. Condujimos hasta Pearl Farm en un cómodo silencio. La mano de Catherine descansaba sobre mi muslo como un ancla. La vista familiar de mis edificios y estanques de cultivo nunca me había parecido tan acogedora. Reuní pruebas, dijo Catherine mientras entrábamos en el camino de entrada antes de que fallara el equipo. Suficientes para probar un encubrimiento sistemático que se remonta a décadas atrás. Al diablo con las pruebas ahora. Me giré para mirarla de frente. Casi te pierdo hoy porque estaba demasiado orgulloso y demasiado asustado para luchar por nosotros. Los ojos de Catherine se llenaron de lágrimas. Pensé en ti ahí abajo cuando los escombros me atraparon. Cuando no podía respirar bien, lo único que podía pensar era en lo estúpida que había sido nuestra pelea. Los dos somos estúpidos. Recorrí su mejilla con dedos temblorosos. Pero juntas somos estúpidas si me aceptas. Su respuesta fue un beso que sabía a agua de río y redención. Suave y desesperado y lleno de promesas que ambas habíamos tenido demasiado miedo de hacer. Cuando nos separamos, Catherine apoyó su frente contra la mía. Te amo, Taylor Anderson. Diferencia de edad, presión social, todo. Te amo. Yo también te amo. Las palabras se sintieron como volver a casa. No más esconderse. No más dejar que el miedo gane. La victoria legal llegó 6 semanas después. La evidencia submarina de Catherine resultó decisiva para asegurar el mayor acuerdo ambiental en la historia del estado de Indiana. La celebración en casa de Jeter se sintió como una reivindicación por meses de trabajo peligroso y lucha personal. Por las mujeres que salvaron nuestro río, Jeter levantó su copa hacia la multitud reunida de activistas ambientales, funcionarios municipales y vecinos curiosos. Catherine apretó mi mano debajo de la mesa, sus ojos azules brillando de triunfo y vino. Hacemos un buen equipo. ¿Profesional o personal?, pregunté, disfrutando de cómo se sonrojaban sus mejillas. Ambas. La fiesta terminó alrededor de la medianoche, dejándonos a Catherine y a mí lavando platos en la cocina de Jeter mientras ella se desplomaba en el sofá de la sala. La intimidad doméstica se sentía natural ahora, nuestra relación se había asentado en ritmos cómodos durante el último mes. Tengo una propuesta, dijo Catherine, secando vasos con cuidado. Te escucho.
Aunque las propuestas de Catherine generalmente implicaban una combinación de aventura y un poco de terror, el Parque Estatal del Condado de Brown tiene sistemas de cuevas que he querido explorar. Buceo recreativo, no relacionado con el trabajo. Dejó la toalla, girándose para mirarme de frente. Quiero enseñarte a bucear en cuevas como es debido. Mi primer instinto fue negarme. Catherine, tengo 60 años y soy claustrofóbica. Tú tienes 60 años y eres valiente. Sus manos encontraron mi cintura, acercándome. Buceaste 24 metros en agua contaminada para salvarme la vida. Creo que puedes con algunas cuevas de piedra caliza clara. El viaje de fin de semana al condado de Brown se sintió como una luna de miel que nunca habíamos tenido como es debido. Catherine había reservado una cabaña con vistas al lago Monroe, con chimenea y jacuzzi que parecían diseñados para una reconciliación romántica. El buceo en cuevas se basa en la confianza, explicó Catherine mientras estábamos junto a las aguas cristalinas del manantial. Confianza en tu equipo, tu entrenamiento y tu compañero. Me había equipado con el equipo adecuado para buceo en cuevas, linternas, guías y suministros de aire de emergencia. La responsabilidad se sentía diferente a la de nuestro rescate de emergencia en el río, menos desesperada, pero más íntima. Quédate cerca de mí, me indicó Catherine, suavizando su profesionalidad con afecto. Sígueme. Presta atención a mis señales. El sistema de cuevas submarinas era impresionante. Las formaciones calizas creaban espacios que parecían catedrales, llenos de agua increíblemente clara. Catherine se movía por él como una bailarina, y yo la seguí con creciente confianza. A 12 metros de profundidad, en una cámara que Catherine llamaba la capilla, se giró para mirarme. Incluso a través de nuestras máscaras, pude ver su sonrisa. Me hizo un gesto para que mirara hacia arriba y me quedé sin aliento al contemplar los arcos naturales de piedra caliza que creaban un santuario submarino. Cuando emergimos en una bolsa de aire dentro de la cueva, Catherine se quitó la máscara, con el agua chorreando de su cabello rubio. ¿Qué te parece? Es mágico. La acústica hizo que mi voz resonara extrañamente. Entiendo por qué te encanta esto. Me encanta compartirlo contigo aún más. Catherine se acercó en el espacio confinado, sus manos encontraron mi cintura bajo el agua. Taylor, estar aquí abajo contigo se siente como en casa. El beso que siguió fue suave y reverente, rodeados de paredes de piedra caliza que se habían estado formando durante milenios. El toque de Catherine era delicado pero insistente, sus manos explorando un territorio familiar que se volvía nuevo por el entorno de otro mundo. Nos encontramos en ese espacio sagrado, el mundo exterior desapareciendo más allá de las paredes de la cueva. Sus palabras de cariño susurradas resonaron en la roca antigua mientras nos movíamos juntos en el agua cálida del manantial, creando nuestras propias corrientes. La intimidad se sentía a la vez primitiva y espiritual, una celebración de la supervivencia y la conexión que nos dejó sin aliento cuando finalmente nos separamos. De vuelta en la cabaña esa noche, nos sentamos en la terraza a observar las estrellas reflejadas en el lago. Catherine había encendido una fogata en el pozo al aire libre, y compartimos una botella de vino mientras nos envolvíamos en la misma manta. He estado pensando en el futuro, dijo Catherine, con la cabeza apoyada en mi hombro. Territorio peligroso. Hablo en serio. Levantó la cabeza para mirarme a los ojos. La granja de perlas necesita expandirse para recuperarse de las pérdidas por contaminación. Mi negocio de buceo podría especializarse en consultoría ambiental. ¿Quieres ser socia de negocios? Quiero ser tu compañera de vida que, casualmente, dirige negocios complementarios. La sonrisa de Catherine era tentativa pero esperanzadora. Quiero despertar a tu lado cada mañana y dormirme en tus brazos cada noche. La propuesta pendía entre nosotras como un puente que finalmente estaba lista para cruzar. ¿Qué pasa con la diferencia de edad? ¿La presión social? ¿Qué pasa con eso? La franqueza de Catherine era un desafío puro. Taylor, he pasado el último mes observándote reconstruir tu cartera de clientes a base de pura determinación. La mitad del pueblo te respeta más por enfrentarte a los prejuicios. A la otra mitad no le importa. Y en 10 años, cuando yo tenga 70, en 10 años tú serás una mujer de 70 años que me enseñó todo lo que sé sobre acuicultura sostenible. Catherine tomó mis manos,
su tacto cálido y seguro, no me iré a ninguna parte. Mirando sus ojos azules, viendo la absoluta convicción allí, sentí que mi última resistencia se derrumbaba. Mudarse conmigo. ¿Es una petición o una orden? Es una súplica de una mujer que está cansada de dormir sola. La risa de Catherine era pura alegría. Entonces sí, absolutamente sí. Selló el acuerdo con un beso que sabía a vino y a eternidad, sus manos enredándose en mi cabello plateado con ternura posesiva bajo las estrellas de Indiana junto al agua que reflejaba nuestro futuro entrelazado. Finalmente dejé de luchar contra lo que ambas habíamos sabido desde ese primer encuentro en el centro comunitario. Catherine Roberts era mi persona. Que se joda la diferencia de edad. 6 meses después, Pearl Farm se había convertido en algo que nunca imaginé posible. Una próspera sociedad comercial construida sobre el amor tanto como sobre la experiencia. La consultoría ambiental de Catherine había traído nuevos clientes que valoraban nuestro enfoque combinado de acuicultura sostenible y restauración de agua. El pedido de Henderson se concretó, anunció Catherine, agitando el contrato contra IEMF. Colección completa de aniversario, además quieren reservar nuestros ecotours de buceo en cuevas. Levanté la vista de los estanques de cultivo donde los nuevos músculos ya producían perlas brillantes en el agua limpia del río. Supongo que enfrentarse a los prejuicios da sus frutos. Supongo que sí. Catherine me rodeó con sus brazos por detrás, apoyando la barbilla en mi hombro. Aunque creo que nuestro éxito tiene más que ver con tus brillantes métodos de cultivo y mi personalidad irresistiblemente encantadora. Con modestia como siempre, me recosté en su calor, observando cómo la luz del sol de finales de primavera bailaba sobre la superficie del agua. Los últimos meses habían sido una revelación. La presencia de Catherine había transformado no solo mi vida personal, sino toda mi forma de hacer negocios. Su experiencia en buceo había abierto nuevas fuentes de ingresos, mientras que su energía juvenil me había impulsado hacia innovaciones que nunca había considerado por mi cuenta. ¿Lista para el gran día?, Catherine preguntó, refiriéndose a la importante presentación de mañana ante la Junta Ambiental Estatal sobre la expansión de nuestro modelo de restauración a nivel estatal. Pero contigo como mi compañero, estoy lista para cualquier cosa. Esa noche, mientras preparábamos la cena juntos en lo que se había convertido en nuestra cocina compartida, Catherine se quedó inusualmente callada. No dejaba de juguetear con algo en su bolsillo, mirándome con una energía nerviosa apenas contenida. Me estás mareando con tanto ir de un lado a otro, dije, dejando mi copa de vino. ¿Qué pasa? No pasa nada. Catherine dejó de caminar de un lado a otro, pero siguió jugueteando. En realidad, algo está muy bien, y me aterra estropearlo. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, Catherine se arrodilló junto a mi silla, sacando una pequeña caja de terciopelo que me dejó sin aliento. Taylor Anderson, comenzó, con la voz temblorosa por la emoción. Hace 6 meses, pensaste que eras demasiado mayor para el amor. Yo pensé que era demasiado joven para la eternidad. Ambos estábamos equivocados. Me llevé la mano a la boca cuando abrió la caja, revelando no un diamante tradicional, sino algo infinitamente más precioso. Una perla perfecta de agua dulce de mis propios cultivos, dijo en platino sencillo. Me enseñaste que las cosas más bellas vienen de la paciencia, la presión y el tiempo. Catherine continuó, con lágrimas corriendo por su rostro. Esta perla tardó 3 años en formarse en tu río. Nuestro amor tardó 3 décadas de vida en estar listo el uno para el otro. Catherine, susurré, abrumada por el simbolismo y la mujer arrodillada ante mí. Cásate conmigo, Taylor. Hagámoslo oficial. Construyamos algo que dure tanto como estas cuevas de piedra caliza, tan duradero como las perlas que cultivas. Sus ojos azules me miraron con absoluta certeza. Demostremos que el amor no tiene límites de edad. La respuesta vino de un lugar más profundo que la lógica. De la parte de mí que había reconocido a Catherine como su hogar desde nuestro primer beso. Sí. El grito de alegría de Catherine probablemente se pudo oír al otro lado del río. Deslizó el anillo de perlas en mi dedo con manos temblorosas, luego me besó con la pasión de alguien que acaba de recibir todo lo que siempre ha deseado. Te amo, futura señora Roberts Anderson, murmuró contra mis labios. Yo también te amo,
futura señora Anderson Roberts, la corregí, haciéndola reír entre lágrimas. La planificación de la boda se llevó a cabo entre proyectos de consultoría ambiental y ciclos de cultivo de perlas. Decidimos celebrar la ceremonia junto al río que nos había unido, con Heather oficiando y la mitad del pueblo presente, incluyendo a los Anderson, quienes se habían convertido en aliados inesperados en nuestra historia de éxito. El día de nuestra boda, descalzo en la orilla del río donde Catherine había emergido del agua como una criatura mítica, sentí la profunda certeza de nuestra improbable historia de amor. ¿Sabes?, susurró Catherine mientras intercambiábamos votos bajo un arco de sauces. Antes pensaba que bucear era lo más aventurero que podía hacer. Y ahora sé que amarte es la mayor aventura de todas. Mientras nos besábamos para sellar nuestro matrimonio, rodeados de amigos y familiares que habían aprendido a celebrar en lugar de cuestionar nuestro amor poco convencional, me di cuenta de que, a los 61 años, mi vida apenas comenzaba. El río fluía a nuestro lado, llevándose consigo la contaminación y los prejuicios, dejando solo el agua cristalina donde nuestro futuro se desplegaría juntos. La mano de Catherine y la mía se sentían como volver a casa, a un lugar que nunca supe que buscaba. Algunas historias de amor comienzan con un rayo. La nuestra comenzó con agua contaminada y se convirtió en algo tan raro y precioso como las perlas que pasé décadas aprendiendo a cultivar. Perfecta, paciente y valió la pena cada instante de espera.